Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy vamos a dialogar con una persona que tuvo mucha incidencia, mucho que ver, mucho que decir, que criticar a los artistas nacionales en una época en que estaba floreciendo el arte nacional y se decía que tenían más reconocimiento en el exterior que al interior de la nación colombiana. Así eran las cosas en esa época. Ya se hablaba de Alejandro Obregón en el Washington Post, un periódico norteamericano, y se decía que era el mejor de los mejores a nivel latinoamericano como pintor. Y después llegó Marta Traba, pasados los años 50, los primeros años, 52, 53, casada con Alberto Zalamea, tuvieron un hijo, Gustavo, que ahora también es crítico de arte, y después contrajo matrimonio con Ángel Rama, un paisano argentino, y pues hicieron mucho por el arte nacional. Entonces Marta Traba está cumpliendo 100 años de nacida en Argentina, pero que se sentía muy colombiana a pesar de algunos inconvenientes de carácter político, porque algunos creían que ella venía a hacer una especie de revolución cultural, que eso no era bueno para el Estado, el establecimiento y la gente, la comunidad, porque pues ella también se percató que no éramos muy conocedores, muy duchos en asuntos de ir a los museos, de ir a las galerías de arte, de conocer a los artistas, de tener algún vínculo con una obra, de comprar arte mucho menos. Entonces, pues ella también tenía sus curiosidades, no solamente estéticas, sino políticas. Estuvo alguna vez en Cuba mirando a ver qué había en el Caribe de arte también, porque pues ella era de un pensamiento global, universal, y por eso quería hacer una gran selección Colombia de los artistas nacionales. Entonces Elisa Burstyn, que era una mujer que hacía arte a través de las chatarras, hacía esculturas, se iba a esos deshuesaderos de carros, a los talleres, a conseguir repuestos que ya no tenían ninguna utilidad práctica para ese tipo de solución de problemas de los carros, y los cogía y los tratando de dar un mensaje de lo que somos, ¿no? Un país pluriétnico, multicultural, y de la misma manera todos tenemos como una tendencia al rebusque. Ante la falta de empleo nos tenemos que ingeniar la forma de generar ingresos y montamos una venta de dulces, de cigarrillos en una esquina. Como que ella quería interpretar esa diversidad, pero pues lo que hizo ella se ve reflejado hoy. Hoy vi en el periódico El Tiempo un artículo en el que reivindican a los artistas nuevos, modernos, no a los viejos de la vieja guardia que hoy como Botero tienen gran reconocimiento universal, sino a los nuevos. Habla de los cantantes y se refiere a Carolina Giraldo Navarro, a Maluma, a Balvin, a Kali Uchis, a la propia Karol G, que también llaman bichota. Pero termina diciendo el periódico: en medio de tantas noticias adversas que duelen a los colombianos, que le dan una imagen negativa a nuestro país, estos son aportes positivos, porque dice que esos cantantes están en la primera línea americana y ya con alguna incidencia en Europa y Asia, que están volviéndose universales a través de su música nueva, de reggaetón, de ese baile nuevo y cosas así como la bachata, las cosas que ellos suelen hacer. Yo ya pasé esa etapa de los Beatles, de los Rolling Stones, de YouTube, de todas esas cosas que eran de los años 60.
y que nos veían como animales, los mayores también nos veían como animales raros con el pelo largo, bailando no cumbia, ni porro, ni mapalé, ni bambuco, ni pasillo, sino una cosa rara ahí de esos muchachos locos. Pero hoy están bailando otras cosas y poniendo a bailar al mundo. A eso se refiere el editorial. Hay que agregar, claro está, a nuestros deportistas, por ejemplo, sea en ciclismo. Pues ahí tenemos a Nairo, a Egan, en fin. Boxeo, fútbol, pesas, que nos han dado gloria y se une a esa cara amable de Colombia que portan las letras. Nomás citemos siempre orgullosos que tenemos un Nobel de Literatura. Todo esto no es más que una invitación a la juventud a tomar caminos inspiradores llenos de referentes ejemplares. Cada quien nace con un talento que bien encaminado puede llevarlo a estadios de éxito, alejados de las trampas disfrazadas de oropel del dinero fácil. Entonces, eso es muy motivante, muy inspirador. Decirle no vayan a buscar plata fácil, no quieran ser Carlos Leder, Pablo Escobar, el mexicano. No, los Rodríguez Orejuela, no, plata fácil no es tan fácil tampoco. Los cogen presos y los meten allá 30, 40 años como a Carlos Leder. A Pablo Escobar lo matan, a los Rodríguez Orejuela están pagando una pena larga después de tener tanta y tanta riqueza, tanta plata. Pero esta plata conseguida a través de talento, de inspiración, de motivación a otros para que canten y bailen sus composiciones, es mucho mejor. Y todos, como dice el editorial, tenemos un talento. Hay que descubrirlo personalmente, o la familia, el papá o la mamá dicen, este muchacho baila bien, este escribe bien, este canta bien, este interpreta bien un instrumento, un violín, un piano, una guitarra, una flauta. Pero descubrir a tiempo el talento es muy importante para garantizar un futuro exitoso. Y a veces lo hacen los maestros de escuela, de colegio. Dicen, oye, este muchacho tiene buena voz, lee bien, motiva a los otros, puede ser un buen escritor, un buen locutor de radio, en fin, algo distinto, diferente a aquellos de que ven el ladrón del mal y quieren ser Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pero hay otra noticia que también tiene que ver mucho con lo de Marta Traba. Dice en la página cultural del periódico El Tiempo, Botero, sensualidad y melancolía, se titula la exposición del maestro Fernando Botero en Valencia, España, que se podrá visitar hasta el 3 de septiembre. Son 45 obras entre dibujos, acuarelas, pinturas y esculturas que abordan naturalezas muertas, escenas de baile y circo e incluso una escena de sexo, una Botero Sutra, haciendo una parodia ahí con el Kama Sutra. Pues debe ser, no hay figuras, no hay fotos, no hay obras que estén a través de dibujo puestas en el periódico, pero pues nos imaginamos una escena erótica. De todas maneras, eso da pie para empezar a hablar de Marta Traba. Cuando llega Marta Traba, entonces quiere hacer una búsqueda rápida de artistas y una formación de públicos para las artes, que nos falta. A uno le da miedo meterse a un museo porque le parece que lo van a encontrar ridículo, se pregunta, ¿y eso qué es? Ve una obra figurativa, una abstracta, y dice, ¿por qué a este no le entiendo lo que quiere decir? Y a este sí, porque aparece la vaquita, la casita, el camino, la flor, el fruto, el paisaje. Entonces tenemos dificultades para la comunicación por falta de información oportuna de alguien que sepa más que uno. Y Marta venía con esa intención, entonces tuvo alianzas con Gloria Valencia de Castaño, seguramente William nos va a ayudar para que veamos un programa de Gloria Valencia, una mujer culta casada con Álvaro Castaño Castillo y coproductora de
de varios programas de televisión, iniciándose en radio, en la HJCK, El Mundo en Bogotá, la emisora para la inmensa minoría, porque hablaba de cultura, de música, Beethoven, Mozart, Chopin, y era realmente una escasa minoría la que podía llegar a esos artistas a interpretar una sinfonía, una cantata. RTI presenta Naturalia, la historia de los animales y los animales en la historia. Presentación, Gloria Valencia de Castaño. Dirección, Álvaro Castaño Castillo. Buenas noches. Al preparar esta audición de Naturalia, pensábamos seriamente, una vez más, en la gran responsabilidad que tenemos los comunicadores, quienes trabajamos en la prensa, en la radio, en la televisión. Es realmente una responsabilidad muy grande. En la televisión, por ejemplo, los televidentes son extraordinariamente receptivos. Cuando se les presenta un tema, y este tema les agrada de verdad, entonces quieren que se les repita, quieren ampliarlo, quieren saber un poco más. Pongamos, por ejemplo, la historia. Si la historia está bien contada, dignamente dicha, verazmente relatada, entonces quieren saber más sobre los personajes. Y en muchas ocasiones escriben preguntando qué libros pueden leer al respecto, qué más cosas pueden tratar de conocer para ampliar el tema. Y ni hablar, por ejemplo, de los programas geográficos donde se presentan regiones de Colombia. Los televidentes siempre quieren saber un poco más sobre esas regiones, cómo se llega, cómo son en realidad, cuántas cosas más se les pueden enseñar sobre esto. Entonces, nos damos cuenta nosotros de que tenemos de verdad una gran responsabilidad. Nosotros tenemos que presentar temas que les interesen, pero presentarlos en una forma bella, instructiva. Hacer, además, que ustedes, como en el caso que tenemos hoy, nos escriban después pidiéndonos mayor información. Nos estamos refiriendo concretamente a un programa que les presentamos recientemente. El tema fue las mariposas. Llovieron las cartas. Nos preguntaban por qué no salió la mariposa de Muso, cuáles son las mariposas más costosas, cuál es el país más rico en mariposas, y así una serie de preguntas más. Tan interesantes todas que resolvimos contestarlas con una película. Y esa es la que tenemos esta noche para ustedes. Y por eso se inventaron ese lema de para inmensa minoría. Bueno, pero Marta Taba no se quedó quietica, ella quiso meterse como profesora de la Universidad Nacional, organizó el primer museo de arte moderno, hablamos de los años 52, 56, en que pues todo el mundo hablaba de los museos de arte moderno en el mundo, el MoMA, el Museum of Modern Art de Nueva York, por ejemplo, el Guggenheim, y después el Guggenheim en Bilbao, en España, que reivindicó toda una ciudad por la escultura de edificio que es el Guggenheim en Bilbao, en España. Pero Marta sí había viajado, había estudiado en París, conocía bien el Palacio de Versalles y el Louvre, había estado en Madrid, en el Prado, en el Reina Sofía. Bueno, conocía muy bien cómo estaba circulando el arte internacional, cómo operaban los museos, las galerías de arte, los artistas, los críticos que eran escasísimos. Ella era una de ellas, reconocida en Latinoamérica, cubría para revistas especializadas las bienales de arte. Era una mujer inquieta y muy hiperactiva, muy activa, quería estar en todo, en el periódico, en la revista, en el programa de televisión, dictando clases en la Nacional, en los Andes, porque estaba mirando quiénes realmente tenían talento, y ahí descubrió a Fernando Botero, del que acabamos de hablar, y descubrió a Alejandro Obregón, y descubrió a Enrique Grau, a la misma Beatriz González como artistas, y otros que ahora vamos a mirar, porque cada uno tiene su libro, tiene su especialidad, y eso es lo que decía Marta que había que tener,
además de talento, carácter, había que ser único, había que mirar desde el punto de vista de su buen tacto con el pincel y los óleos, las pinturas. Ya decían de Botero que iba a presentar obras en muchas técnicas, dibujos, acuarelas, pinturas y esculturas, o sea, un tipo que se manifiesta en muchas formas y con diferentes técnicas, pues no aburre al espectador, a la gente que va a mirarlo. Entonces, es muy chévere ir a Medellín y frente a lo que fue el Consejo Municipal en una época y ahora el Museo de Antioquia, un sitio público que hasta se puso bravo Botero porque lo cerraron, porque estaba prestándose para que el ciudadano espectador se distrae mirando una obra y el ladronzuelo está pendiente de que deje descansar el maletín, el celular, la cartera para llevárselo. Entonces el alcalde Quintero dijo, no, es mejor como encerrarlo un poco sin evitar que haya entradas para todos, para todo el público, y dejar que la gente tenga acceso, pero que se pueda controlar en cualquier momento alguien que hace un raponazo y quiere huir rápidamente, confundirse con la gente, con el público. Esa era una de las cosas que pensaba Marta Traba. Y Alejandro Obregón también, parece que alguna vez estuvo en la cueva, porque de ahí, de la cueva en Barranquilla, eso lo comentamos en otro programa, pues de ahí salió Gabriel García Márquez, salió Cecilia Porras, salió Alejandro Obregón, salió Gabriel García Márquez, los hermanos Fuenmayor, Félix y Alfonso, Viñes, el mismo Cepeda Zamudio. Y entonces dice uno, vea, estos se reunían y conversaban, pero se animaban los unos a los otros, a pesar de que eran pintores, escritores y todos cazadores o pescadores, porque Nereo López decía que iban era a organizar la pesca o la caza. Eso era Marta Traba, una persona que andaba en las universidades, en las galerías y en los museos, buscando representantes de Colombia para confrontar con otros circuitos culturales de México, Estados Unidos, Canadá, en España, en Francia, en Alemania, donde ya ella había estado y sabía que había una evolución rápida, que es lo que es una revolución del arte. Picasso, por ejemplo, con su cubismo ya estaba, tiene algunas anécdotas, fotos con Pablo Picasso, Marta Traba, y estar en contacto con ellos, con los artistas, y decirles qué es lo que quieren transmitir a través de su obra, pues es un conocimiento directo de lo que realmente piensan y quieren hacer los artistas en el mundo, y piensa que esa selección con Grau, Botero, Alejandro Obregón, después Roda, después Beatriz González, después muchos otros, no muchos, digo en relación con la cantidad de artistas que salían egresados de la universidad, unos pocos y la mayoría que interpretaban su talento y comenzaban a ejercer como pintores, o pues también escultores, o músicos, poetas, escritores, en fin, que no eran necesariamente académicos. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a mirar uno a uno esos miembros de la selección artística que construyó Marta Traba, muchas veces sacrificando su prestigio, porque dejaba por fuera de la lista a muchos que también tenían mucho talento, que tenían mucho futuro, y que ella los descartó decía que había que criticar con inmisericordia, nada de sentimientos a la hora de seleccionar a uno u a otro. Y me parece que eso es tener criterio. Se quedan algunos buenos por fuera, pero había que enviar a los mejores. Vamos a la pausa y ya continuamos.
A diario miles de animales sufren maltrato físico y emocional grave. El cautiverio, la violencia física y el abandono pueden provocar su muerte. La Fiscalía General de la Nación lucha contra este delito haciendo justicia a través del Grupo Gelma. Denuncia en la línea 122. Fiscalía General de la Nación en la calle y en los territorios. Bueno, continuamos con Marta Traba. Aquí hemos puesto Artistas por la Paz. Es un libro que recoge una promoción que hizo la saliente ministra de Cultura hace bastante tiempo, hace más de 25 años, para que los artistas colaboraran en un proceso de paz. Y yo creo que lo estaba logrando en el ministerio. Es una lástima que haya salido, pero el presidente tiene la libertad de nombrar, pero también de cancelar los contratos de trabajo de sus ministros, que son de libre nombramiento y remoción. Y con ella salió la ministra del Deporte y el ministro de Educación. Son decisiones presidenciales que no son discutibles. Yo lo nombro, pero yo lo quito cuando veo que no está ejerciendo para la ejecución de la política de la cultura, la política de la educación y la política del deporte que ganó en las elecciones, porque eso tiene que obedecer a eso. Dice que es lo que la gente quiere cambiar: la educación, la salud, las pensiones, el empleo, pero también el deporte. Dice el presidente, tiene que haber una persona que se dedique a la educación deportiva. El profesor de educación física ha desaparecido, lo mismo que el de historia y geografía, pero él quiere volver a eso porque dice que no conoce el país, pues no lo puede querer. Quien no sabe cultivar su cuerpo, nutrirlo, pues tenemos problemas. Es mejor prevenir que tener que lamentar. Es mejor hacer prevención y promoción en la salud que curar adultos enfermos, decrépitos, antes de los 50 años ya no pueden levantar los pies. No, tenemos que alimentar bien a la comunidad. Por eso va a haber un cabildo en Chía sobre el PAE, el Plan de Alimentación Educacional o Educativa, en el que se quiere que haya una nutrición real. En Estados Unidos piensan que es mejor regalarle $1000 a la gente para que compre frutas y verduras en lugar de curarle a través de médicos, medicinas, hospitales, clínicas, personal paramédico, ambulancia, que es mucho más costoso. Entonces hay que promover el consumo de lo que se debe y se puede, y si no se puede, pues el gobierno, que es el administrador temporal de 4 años y maneja el Estado, tiene que proveerlo para evitar eso. Darle agua limpia. Aquí también en Chía tenemos problemas de agua.
las señoras se quejan del agua amarilla porque le daña la blusa blanca. Pero si miramos la causa del amarillento del agua, puede ser que esté súper contaminada, que tengamos un problema de salud pública, todos con diarrea en chía para el médico, por causa de la mala calidad del agua. El administrador tiene que mirar qué hace, que compre el agua en bloque, pues pida que le den la calidad que está pagando la comunidad, que es muy costosa. Dicen que el litro de agua vale 800 pesos a Chía y Chía lo vende por 2.000. O sea, tiene una utilidad exagerada. Ya los bancos redujeron las tasas de interés a solicitud del presidente, porque es que 48% de interés en una tarjeta bancaria es tanto como el gota a gota o el pagadiario. Eso oficialmente y aceptado por el Estado en contra de los ingresos de los ciudadanos que tienen problemas con la inflación, que es, como decía Jaime Garzón, mi papá me daba 100 pesos y compraba 5 dulces, y después con la inflación mi papá me daba los mismos 100 pesos y no podía comprar sino 4, después la inflación subió, entonces yo no podía comprar sino 3 dulces y al final un dulce por 100 pesos. Y eso es lo que pasa, que tenemos unos ingresos pero cada vez tenemos menos poder adquisitivo. Entonces lo mismo pasa con el arte. Vamos a leer 16 ideas de Marta. Hay que más posibilidades a los artistas locales para hacer exposiciones, para adecuar los salones para las exposiciones, buena luminotecnia, buenos caballetes, buenas paredes. Las paredes se les pone una puntilla, pero es muy fácil quitar la exposición y quitar las 26 puntillas y resanar eso, no tiene mucho costo. Entonces, hay que hacer cosas para facilitar la exposición y la comercialización de la obra. No entiende uno por qué el artista lo que quiere exponer es su obra y, claro, transmitir un mensaje, culturizar a la gente, formar públicos, pero no viven del aire. Ellos también necesitan vender la obra para generar ingresos que le permitan ejercer como artista. Entonces el gobierno tiene que entender eso, y el municipal, el local de Chía, que hay que estimular, y estimular no siempre a los mismos, sino que hay muchos artistas en todas las áreas, en la música, en la pintura, en la escultura, en el teatro, en la literatura, pero si ganan siempre los mismos y con la misma obra, no tiene ningún cuento. Peñalosa decía que el más problemático de todas las áreas que funcionaban en la alcaldía era que todos los perdedores como artistas reclamaban que de ellos eran mejores que el ganador. O sea, pero si yo tengo un jurado que selecciona a los artistas, los sometemos a un tercero crítico que diga quiénes realmente vale la pena premiar con un estímulo que no es gran cosa tampoco, y a veces no les dan sino la mitad. Y ganan los mismos, pues no tiene gracia porque no hay promoción del arte entre los talentos nuevos. Entonces la idea es que se cumpla la ley y una persona que gana un estímulo, pues que espere un segundo año para poder participar. Pero gana en marzo, gana en junio, gana en septiembre y en diciembre también él mismo, y a veces con la misma propuesta. Hay que preguntarse eso. Entonces Marta tenía 16 ideas que son cortas y que vale la pena conocer unas 4 o 5. Decía, por ejemplo, no debemos tener temor de acercar el arte a la devoción. ¿Acaso la belleza no es un dogma íntimo, una inexplicable certeza del espíritu? El crítico no debe tener nada que ver personalmente con el artista, ni conocerlo, ni buscar su amistad, ni tomar café con él, y muchísimo menos discutir o exponerle sus tesis, para que haya autonomía, para que haya independencia, para que la crítica sea lo más objetiva posible. Entonces dice, este es porque es bueno, para mí es el mejor, y pongámoslo a este lado para que haga una exposición. Un gramo de perfecta tontería es mucho más nocivo, asombroso y desconcertante
que una tonelada de inteligencia. Se desparrama como una gota de mercurio, se desliza por todas partes, todo lo toca y lo contamina. 1 gramo de perfecta tontería. Colombia es un país que vive en cámara lenta, esperando que alguien lo ponga en el ritmo justo. Y el acelere de Marta Traba era ese. No, mañana, el año entrante, no, ya. Si no ya, por lo menos la semana entrante, pero no el año entrante. Guernica es hoy en el campo del arte lo mismo que fue Jerusalén para los cruzados. Este enorme cuadro de Picasso es la suma teológica de la pintura del siglo XX. Vamos a traer un comentario de Guernica especialmente con motivo de los 50 años de la muerte de Picasso. No creo que haya un arte colombiano, sino un arte que se realiza en Colombia, o sea, no tiene carácter, no tiene talento y no puede exhibirse, no puede compararse o confrontarse con otra persona de otro país, de otro mundo. ¿Por qué? Porque no tiene carácter, esto tiene que tenerlo. Botero fue muchas veces criticado que es unas viejas gordas ahí, que eso que va a ser arte, pero se mantuvo en la raya hasta que llegó un crítico alemán a Nueva York, al MoMA Museum of Modern Art, y le dijo, no, este señor es un artista, lo espero en Múnich, lo espero en Baden-Baden, vamos a llevarlo a Berlín. Y se valoró, se valorizó, se ubicó en las más altas esferas del arte. Pero hay que tener eso, hay que tener carácter. Lo mismo, uno no puede ver un trazo de Obregón que no lo caracterice, un cóndor, una barracuda. El color, la temática, eso es lo que le da el carácter al artista. Yo tengo la codicia de las imágenes, debe ser tal vez porque los bienes materiales me importan poco o nada y prefiero acumular ese río más puro, líquido, impalpable, fluyente de lo bello y lo emocionante. El artista no es un ser excepcional, es que a veces tenemos el talento, pero ni nosotros mismos lo reconocemos. Perdón. Entonces, si no lo reconocemos nosotros, si no lo descubre el papá, la mamá, la tía, el profesor, pues complicado porque no lo podemos mostrar al público. Si un loco se para en Trafalgar Square a repetir que Thomas Mann es un degenerado y Joyce un deficiente mental, la gente se sonreirá y seguirá su camino apretando quizás el pocketbook de mano de Joyce en el bolsillo. Pero si se para a gritarlo en el Parque Santander, muchos curiosos que no saben ni quién es el uno ni el otro, seguirá su camino repitiendo el estribillo del loco. Sí, si uno no ha oído a Joyce, ni sabe quién es Thomas Mann, pues le importa un carajo y repite lo que el loco. Por eso cuando uno viene aquí a sentarse o pararse frente a una cámara, pues tiene que tener el soporte, tiene que haber leído, reconocido, asistido a mucho evento para poder comentar un pedacito, porque yo soy un admirador número uno de Marta Traba. Asistí a un diplomado hace años donde dos expertos, dos maestros, maestría en México y en Argentina, nos daban clase de Marta Traba durante 4 días. Entonces uno la logra reconocer oyendo a esos sabios que la conocen día a día, en letra a letra, porque Marta también escribía, y no escribía para acá porque se quejaba de los editores y las editoriales que ponían mucha traba a un tema desconocido que no se iba a vender. Ellos piensan en el billete. Entonces decían, no, si le imprimimos a Marta 1000 libros, vendemos 5, perdemos plata. Pero ella sí sabía lo que quería transmitir. Alguna vez escribieron en Colombia con indisimulada ironía que Obregón era Dios y Marta Traba su profeta.
sacando la frase de su dimensión extravagante. No sé si realmente lo fui o no, pero sé y lo afirmo a plena conciencia que me hubiera gustado serlo. Es decir, lo que ella decía anteriormente. No, yo no me tomé un tinto, yo no le averigüé, yo no quise saber qué me quería decir el pintor, ni quería generar ningún compromiso con él. Pero si el pueblo dice que yo soy el profeta de Obregón, pues lo soy. Pero descubrí su talento y comencé a difundir su obra. Alguien le pregunta, ¿cómo llegaste a ser tan conocida como crítica de arte? Y contesta Marta, no sé si soy tan conocida, será porque siempre digo lo que pienso y porque creo que la gente estima y siente la valentía como un mérito. Supongo que por eso me aprecia la gente, pero debe de haber muchos que no me aprecien. Pues yo creo que eran muchos los que no la apreciaban por la dureza de su criterio, de sus conceptos, de sus calificativos a la hora de asignar o resignar la presentación de un artista. Vamos a terminar leyendo aquí otra parte de la entrevista. Le preguntan, ¿no será que la capacidad está dispersa y que no hay directrices para canalizar la capacidad creadora en las nuevas generaciones? Sí, no creo que las haya. Hay gentes que se ocupan de tal fragmento, así como si fuera un rompecabezas. Entonces cada crítica, cada persona que se ocupa del arte tiene su parcela, sus 10 metros de arte. Casimiro Eiger era otro coleccionista de arte que llegó a tener galería propia y también era crítico de arte, porque ese tipo de personas que se vuelven coleccionistas, yo tengo unos 70, 80 cuadros de gente emergente, de artistas jóvenes. Esta, por ejemplo, es Sofía Lozano, una artista que no pasa de los 28 años, pero que ya hace obra relacionada con lo que llamamos arte urbano. Entonces pinta sectores de la ciudad, este sector es muy reconocido, bajando ahí de la carrera tercera con calle 24, ella tiene un punto de vista y mira el edificio Colpatria, el de Seguros, bueno, ahí cerca de la Plaza de Toros de Santa María, y tiene su visión y su propia mirada de lo que es el arte, y seguramente ese lugar va a desaparecer en la parte más baja en un tiempo, porque pues, va a ser reemplazada por ese tipo de edificios altos y que albergan la mayor cantidad de gente en un espacio de lote muy reducido. Esa era Marta Traba, una mujer que hablaba de Enrique Grau, de todos, y hacía su propia selección. Una mujer que inició el arte crítico, después vino Eduardo Serrano como curador, que es otra función muy importante en la medida en que no solamente conocen el talento, van al taller del artista, miran la obra y dicen si vale la pena exponerlo y qué obras de esa colección que les muestran pueden ser expuestas, porque no todas las obras pueden ser expuestas ni todas son tan buenas. Hay algunas de mejor calidad, que tienen más mensaje, que tienen más, porque los artistas no solo, como decía Marta, los artistas no producen artículos decorativos para los apartamentos. Los artistas tienen un mensaje, tienen unas cosas que contarle a la gente a través de la pintura. Veía hace poco una imagen de Monk, el artista del grito. Es una imagen burda, un trazo grueso con un señor con la boca abierta como pidiendo auxilio, y de pronto un crítico se pone a mirar tan detenidamente la obra que encuentra un escrito minimalista, que dice: se necesita estar loco para hacer obras como esta.
Y entonces le llaman la atención, piensan que es un vándalo que escribió la frasecita, pero después de muchos años estudian la caligrafía, hacen un estudio, un análisis, y encuentran que era la letra del mismo Mon, el mismo artista. O sea, él quiere como promover subliminalmente la obra, o quiere simplemente dejar constancia que en el momento en que se le alumbró el bombillo, la entendedera, lo que llamamos la concepción artística, se le ocurrió colocarle la frase, porque dijo, esto es una locura, no parece una obra de arte, pero tenía un mensaje tal que decía, ¿qué pasó? ¿Por qué grita? ¿Qué pide esa figura que hay en ese lienzo? Y así es todo, hay que mirar y aprender a mirar una obra de arte y sobre todo a valorarla, a darle un valor, porque el artista no es que Picasso hacía una paloma en un solo trazo en menos de 15 segundos. Y hay artistas que cranean mucho, tienen un proceso creativo largo, 2, 5 años para escribir un libro, para hacer una pintura, pero en el momento en que ejecutan la idea, lo hacen tan rápidamente que dicen, hola, pero se gastó un tarrito de pintura y media hora y me cobra $10.000 por la obra. No es el momento de la ejecución de la obra, sino todo el proceso creativo. Y hay que valorar eso. El artista todos los días no recibe $10.000. Todos los días no vende. Todos los días no encuentra una persona como usted que valora el proceso creativo del artista y la obra misma, y que no considera que lo que necesita es una pinturita para decorar el comedor, otra para la sala y una para la alcoba. No, hay que entender y valorar y hacer valer de su obra de arte, compenetrarse, observarla todos los días, mirarla y encontrar cosas nuevas. Esa es una experiencia que les recomiendo vivir. Es todo por hoy, nos vemos en la próxima.